En 1910, en Estados Unidos, un solo documento selló el destino de la medicina moderna, financiado por el magnate del petróleo John D. Rockefeller. El llamado Informe Flexner no fue una investigación, fue una sentencia de muerte. El objetivo era claro: desmantelar la medicina natural basada en la botánica para dar paso a un nuevo imperio farmacéutico alimentado por la petroquímica. En el centro de esta supresión se encontraba una planta que era el pilar de la farmacopea durante milenios: el cáñamo. Presente en más de 2000 recetas médicas, era la solución para todo, desde el insomnio hasta el dolor crónico. Aún se conservan las pruebas de este conocimiento enterrado. Podemos ver los frascos de tintura de cannabis en las estanterías de farmacias victorianas, con etiquetas de empresas que hoy conocemos bien. No era una droga callejera, era medicina convencional. Pero esta planta representaba una amenaza mortal para el nuevo modelo de negocio, porque la naturaleza no se puede patentar. La solución definitiva, barata y que cualquiera podía cultivar en su jardín fue sistemáticamente borrada de los libros. Un cártel industrial silenció la farmacia de la naturaleza para vendernos su versión sintética, un veneno adictivo que nos convierte en clientes de por vida. Bienvenido a nuestro canal. Si sientes que este fraude histórico resuena en tu interior, si crees que la autonomía sobre tu salud es un derecho que te fue arrebatado, suscríbete. Juntos vamos a desenterrar el conocimiento que nos fue prohibido. Pero esta supresión no fue solo una guerra librada en los despachos de Washington. Fue una purga silenciosa que se llevó a cabo en los campos, en la tierra, para enterrar el trabajo de hombres que representaban la mayor amenaza para el cártel, la prueba viviente de que la autonomía era posible. Uno de esos hombres fue Jorge Lázaro, nacido en 1888 en un pequeño pueblo de Aragón. Lázaro no era un académico de élite ni un científico de laboratorio. Era un agricultor, un hombre cuyas manos conocían el lenguaje de la tierra, un observador incansable de los ciclos que la ciencia moderna había decidido ignorar. A principios de los años 20, mientras la industria química empezaba a vender sus primeros venenos embotellados como la solución al progreso, Lázaro miraba en la dirección opuesta. Buscaba en los diarios de sus abuelos, en las prácticas olvidadas que habían permitido a su gente prosperar durante siglos sin una sola patente. Su trabajo no buscaba un milagro, buscaba la lógica de la naturaleza y la encontró en el cáñamo. Lo que descubrió quedó registrado en un documento que fue deliberadamente enterrado: el Informe para la Comisión Agrícola de Monegros de 1928, archivado bajo el código CTREG 1928, AG7. No esperes encontrarlo en una búsqueda por internet. Estos papeles fueron silenciados, pero nosotros hemos accedido a ellos. Lo que describen y sobre todo lo que muestran desafía todo lo que nos han contado sobre la agricultura. Las fotografías en blanco y negro que acompañan al informe parecen una falsificación. Parecerían ciencia ficción si no fuera por el sello oficial estampado en cada página. En ellas vemos a Jorge Lázaro, un hombre de estatura media, completamente empequeñecido por sus cultivos. No está de pie junto a plantas de cáñamo. Está de pie junto a árboles. El informe detalla las anomalías biológicas con una precisión clínica que hiela la sangre. Tallos que alcanzaban los 5 metros de altura, con una base tan gruesa como el torso de un hombre. Hojas del tamaño de platos, de un verde tan intenso que casi se puede sentir en la fotografía descolorida. Lázaro no usaba fertilizantes químicos. Él explicaba en sus notas que simplemente había redescubierto cómo despertar el suelo, tratando la tierra no como un soporte inerte, sino como una pila natural, una batería viva que, si se conectaba correctamente con las semillas adecuadas, liberaba un potencial ilimitado. Los resultados eran una aberración para el modelo industrial. Cosechas que superaban los 20,000 kilos de biomasa por hectárea, una cifra que hoy es inalcanzable incluso con la maquinaria más avanzada y los agroquímicos más potentes.
Pero el verdadero peligro no estaba en la cantidad, sino en la calidad. Las analíticas de la época, adjuntas en el apéndice del informe, revelaban una concentración de compuestos medicinales y una fibra de una resistencia nunca vista. El trabajo de Lázaro era la prueba definitiva, la prueba de que la naturaleza, si se la respeta, ofrece una abundancia que hace innecesario cualquier intermediario. Su cáñamo podía vestir a la gente, construir sus casas, alimentar su ganado y, como sabían las farmacias de la época, curar sus dolencias. Todo desde una sola planta que cualquiera podía cultivar. Era la liberación. Y por eso, su conocimiento fue declarado una amenaza. El cártel industrial que ya estaba planeando cómo hacernos dependientes de su petróleo y sus fármacos, no podía permitir que el eco del trabajo de un agricultor aragonés llegara a oídos del mundo. Su informe fue enterrado, su legado borrado y su nombre olvidado. Nos hicieron creer que necesitábamos sus fábricas para sobrevivir, cuando la verdad es que la mayor fábrica de abundancia siempre ha estado bajo nuestros pies. Solo necesitábamos que alguien como Lázaro nos recordara cómo encenderla. Pero lo que Lázaro había redescubierto no era un truco de jardinería, ni una receta secreta de abono. Era física, una ley fundamental de la naturaleza que ha sido deliberadamente enterrada bajo montañas de desinformación agroquímica. Para entender cómo un hombre pudo convertir una planta en un gigante, primero debemos olvidar todo lo que nos han enseñado sobre agricultura y recordar lo que nos enseñaron sobre electricidad. La tierra no es una roca muerta, es una batería colosal. El suelo bajo nuestros pies, húmedo y denso en minerales, mantiene una carga eléctrica negativa constante. Mientras tanto, la atmósfera, a solo unos metros por encima de nuestras cabezas, está cargada positivamente. Entre el suelo y el cielo existe una diferencia de potencial eléctrico permanente, un campo de energía invisible conocido como el gradiente de potencial atmosférico. Estamos hablando de cientos de voltios por cada metro de altura, una fuente de energía libre, ilimitada y silenciosa que nos rodea en todo momento. Ahora, piense en una planta. ¿Qué es en su diseño más básico? Es una antena de carne y hueso. Sus raíces se hunden en el polo negativo, la tierra, y sus hojas se alzan hacia el polo positivo, el cielo. La planta es un conductor biológico diseñado por la naturaleza para canalizar esta corriente. Es un circuito viviente que transporta iones y electrones desde el suelo hacia la atmósfera, alimentando su propio crecimiento en el proceso. Este es el motor oculto de la vida, el secreto que la industria ha intentado borrar, porque si entendemos esto, su modelo de negocio se desmorona. Lázaro, en sus notas, no hablaba de nutrientes, hablaba de conductividad. Comprendió que el crecimiento anormal de sus plantas no dependía de añadir más comida al suelo, sino de mejorar la capacidad de la planta para conectarse a esa batería natural. Y aquí es donde entra el elemento prohibido, la pieza clave de este puzzle silenciado. Las fotografías del informe de 1928 muestran algo que los análisis oficiales ignoraron. Finísimos alambres de cobre enterrados junto a las raíces de sus especímenes más grandes. El cobre, no como un micronutriente, sino como un amplificador. El cobre es uno de los metales más conductores que existen. Al introducirlo en el suelo, Lázaro no estaba fertilizando, estaba construyendo una autopista para la energía. Estaba convirtiendo la pequeña antena biológica de la planta en una parabólica gigantesca. La corriente eléctrica que fluía a través de los tallos de su cáñamo se multiplicó exponencialmente. Este flujo masivo de energía desencadenaba en las células de la planta una reacción en cadena. En biología, esto se conoce como potenciales de acción, las mismas señales eléctricas que usan nuestros nervios. La planta interpretaba esta sobrecarga de energía como una señal de alerta máxima, un estímulo para crecer y defenderse a una velocidad y con una fuerza que desafían nuestras expectativas. El resultado era una explosión biológica.
Un gigantismo que no era producto de venenos químicos, sino de una conexión perfecta con la física del planeta. Nos han hecho creer que una planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio de una bolsa de plástico. Es una mentira rentable. La verdad es que la planta necesita energía. Y esa energía ya está ahí, gratuita y abundante. El trabajo de Jorge Lázaro fue la prueba viviente de esta liberación. Demostró que la autonomía total era posible con un simple trozo de metal y el conocimiento que nos fue arrebatado. Un conocimiento que amenaza los cimientos de un cártel que factura miles de millones vendiéndonos su energía embotellada, mientras la batería más grande del universo sigue esperando, en silencio, bajo nuestros pies. Lo que le he mostrado sobre Jorge Lázaro y la física oculta de la Tierra no es una simple anécdota histórica. Es una grieta en el muro. Una prueba de que nos han estado mintiendo a una escala que es difícil de comprender. El método de Lázaro, usando el cobre como una antena para amplificar la energía vital del planeta. Es una de las llaves maestras que nos arrebataron. Pero fue solo una de ellas. Durante décadas hemos investigado en archivos polvorientos, en diarios de agricultores olvidados y en textos de agronomía prohibidos, para recuperar el mapa completo de la autonomía. Y lo que hemos encontrado es que la supresión fue mucho más profunda de lo que imaginábamos. El cártel industrial no enterró una sola técnica, sino todo un arsenal de conocimiento que nos hacía libres. Hemos desenterrado al menos otras 10 tecnologías de liberación, cada una tan poderosa o más que la de Lázaro. Hablamos de la fertilización paramagnética con polvo de roca basáltica, que convierte el suelo en una antena magnética para atraer nutrientes de la atmósfera. Hablamos de la agricultura sónica, el uso de frecuencias de sonido específicas para estimular la apertura de los estomas en las hojas, permitiendo que las plantas respiren y crezcan hasta un 40% más rápido sin un solo gramo de químico. Hablamos de las torres de energía atmosférica de Georges Lakhovsky que recogían esta electricidad libre del aire para proteger los cultivos de cualquier enfermedad, creando un escudo energético que hacía imposible la entrada de plagas y hongos. Cada uno de estos métodos fue ridiculizado, silenciado y borrado de los libros de texto por la misma razón. Eran soluciones definitivas. No requerían una suscripción anual a venenos embotellados. Amenazaban el modelo de negocio de la dependencia que nos han impuesto. Este conocimiento es nuestro derecho de nacimiento. Es la herencia de nuestros abuelos, la ciencia del pueblo que nos fue robada. Y nuestra misión en este canal es devolvértela. Hemos pasado años recopilando, contrastando y sistematizando todas estas técnicas prohibidas. Si lo que ha visto hasta ahora resuena en lo más profundo de su ser, si siente que ha llegado el momento de dejar de ser un cliente y convertirse en un creador, he reunido todo este arsenal en una guía completa, un manual de liberación que detalla paso a paso cada una de estas tecnologías silenciadas. Todo lo que necesita para reclamar su soberanía está ahí. Lo encontrará en el primer enlace de la descripción. Pero sigamos, porque es crucial que entienda no solo cómo funciona la liberación, sino también cómo operó la supresión. La historia de lo que le sucedió a Jorge Lázaro y a su informe después de 1928 es la pieza final del rompecabezas, la prueba definitiva de que no se enfrentaba a un competidor comercial, sino a un enemigo implacable, dispuesto a todo para proteger su imperio de veneno. La pregunta correcta no es por qué el informe de Lázaro desapareció. La pregunta es quién se benefició de su supresión. Para entender la respuesta, debemos mirar el panorama completo, el nacimiento de un monstruo industrial que necesitaba desesperadamente que hombres como Jorge Lázaro no existieran. A principios del siglo XX, un descubrimiento cambió las reglas del juego para siempre: el proceso Haber-Bosch. La capacidad de sintetizar amoníaco a partir del aire, en la superficie. Nos lo vendieron como la solución al hambre en el mundo. La verdad, como siempre, era mucho más oscura. Esas mismas fábricas que aprendieron a fijar el nitrógeno para los fertilizantes eran las que habían perfeccionado la producción masiva
de explosivos para la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, un inmenso aparato industrial se encontró con un excedente de producción y sin un enemigo al que disparar. Así que apuntaron sus cañones hacia la tierra. Las toneladas de nitratos que antes llenaban obuses, ahora se empaquetaban en sacos de colores para vendérselas al agricultor. La producción de fertilizantes sintéticos se disparó de unas pocas miles de toneladas antes de la guerra a millones de toneladas en las décadas siguientes. Un nuevo imperio había nacido, un cártel que no vendía alimentos, sino la dependencia para producirlos. Y aquí radica la lógica fría y brutal que condenó el trabajo de Lázaro al olvido. El método de Lázaro era una solución definitiva. Una inversión única en conocimiento, un trozo de cobre y el respeto por las leyes físicas del planeta. Era la liberación. El modelo del cártel químico, en cambio, era una sentencia de por vida. Era el modelo de suscripción. No te vendían la solución, te alquilaban los resultados, cosecha tras cosecha. Cada primavera, el agricultor debía volver a ellos, con el sombrero en la mano, para comprar las bolsas de veneno que su suelo, ahora adicto y estéril, necesitaba para producir. El cobre de Lázaro era eterno. El nitrógeno de ellos se lavaba con la primera lluvia, asegurando que el cliente volvería el año siguiente. Para que este modelo de negocio fraudulento triunfara, era imperativo que cualquier alternativa fuera destruida. Y la destrucción no se llevó a cabo en el campo, sino en las mentes. Las universidades, financiadas con generosas donaciones de estas mismas corporaciones, empezaron a enseñar que la agricultura química era la única ciencia válida. El conocimiento ancestral, las técnicas como la de Lázaro, fueron sistemáticamente ridiculizadas, tachadas de pseudociencia, de cuentos de viejas. Los agrónomos que se atrevían a investigar la bioelectricidad de las plantas veían sus carreras terminadas, sus artículos rechazados y sus nombres manchados. La prensa, ávida de publicidad, se llenó de anuncios que prometían cosechas milagrosas gracias a la ciencia moderna. Nos hicieron creer que la sabiduría de nuestros abuelos era ignorancia y que el progreso venía en un saco de plástico. No fue un debate científico, fue una ejecución comercial. El trabajo de Jorge Lázaro no fue enterrado porque no funcionara. Fue enterrado precisamente porque funcionaba demasiado bien. Pero la historia de Jorge Lázaro no se quedó congelada en 1928, enterrada en un archivo de Zaragoza. La verdad, por mucho que intenten silenciarla, tiene una forma de volver a la superficie. Quizá usted piense que la idea de un agricultor multiplicando sus cosechas con un simple trozo de cobre es un cuento romántico, una anécdota del pasado imposible de replicar. Eso es exactamente lo que el cártel quiere que usted crea. Quieren que este conocimiento permanezca en el reino de la leyenda. Pero, ¿y si le dijera que la ciencia moderna, la misma que ridiculizó estas ideas durante un siglo, se ha visto obligada a probarlas, confirmando cada una de las afirmaciones de Lázaro con una precisión que hiela la sangre? Durante casi 100 años, el concepto de la electrocultura fue borrado de las facultades de agronomía, pero la realidad es tosuda. El colapso de la fertilidad de los suelos a nivel mundial y la dependencia insostenible de los venenos químicos han empujado a algunos científicos, lejos de los focos de Occidente, a buscar en el baúl de las ideas prohibidas. Y lo que encontraron fue el trabajo de Lázaro. En 2022, la Academia China de Ciencias Agrícolas, enfrentada al desafío de alimentar a su población en suelos cada vez más degradados, inició un experimento a una escala colosal. No en un laboratorio, sino en más de 30,000 hectáreas de cultivo real, desde el trigo hasta las hortalizas. El protocolo era de una simplicidad insultante, casi una copia directa de los esquemas dibujados a mano en el informe de 1928. Instalaron simples antenas de metal galvanizado, una por hectárea,
clavadas en la Tierra para canalizar la energía del gradiente atmosférico directamente a las raíces de las plantas. No añadieron nada más. Simplemente volvieron a enchufar la Tierra a su fuente de energía natural. Los resultados, publicados en revistas internas y silenciados por la prensa internacional, fueron una bomba atómica para el modelo agroquímico. Documentaron un aumento medio del 27% en el rendimiento de las cosechas. Pero el dato verdaderamente demoledor fue otro. El uso de fertilizantes químicos se redujo en más de un 75%. Las plagas, como si fueran repelidas por un campo de fuerza invisible, disminuyeron hasta el punto de que el uso de pesticidas se volvió prácticamente innecesario. Las plantas no solo crecían más sanas, más fuertes, con una densidad de nutrientes que no se veía desde los tiempos de nuestros abuelos. Este estudio multimillonario, llevado a cabo con la tecnología más avanzada, no descubrió nada nuevo. Simplemente validó con una contundencia innegable lo que un agricultor aragonés ya sabía en 1928. Demostró que la abundancia no viene en un saco de plástico, sino del cielo. La supresión de este conocimiento no fue un error, fue un acto deliberado de sabotaje contra nuestra autonomía. Nos vendieron un veneno caro y adictivo cuando la solución siempre fue gratuita, limpia y eterna. La prueba ya no está oculta en un archivo polvoriento. Está a la vista de todos, en miles de hectáreas que demuestran que la liberación del cártel químico no es un sueño, es una realidad física. La prueba está sobre la mesa. La pregunta ya no es si funciona, sino si usted se atreve a usarlo. Le han hecho creer que necesita un laboratorio y títulos universitarios para interactuar con la naturaleza. Es otra mentira para mantenerle al margen. Lo que Lázaro hizo y lo que miles están replicando ahora en silencio no requiere una fortuna, requiere intención. Requiere que usted reclame el conocimiento prohibido. Así es como se construye la herramienta de liberación más simple y poderosa que existe. Olvídese de la complejidad. Necesita un solo material, alambre de cobre desnudo sin el recubrimiento de plástico. Piense en el grosor de un lápiz, una sección de unos 4 o 5 milímetros. Corte un trozo de 1,5 metros. En uno de los extremos, con la ayuda de unos alicates o simplemente con sus manos, va a crear una espiral. Y aquí está el primer secreto que borraron de los libros. La espiral debe girar en el mismo sentido que las agujas del reloj, si se encuentra en el hemisferio norte. Esto no es un capricho estético, es física pura. Está sintonizando su antena con la fuerza de Coriolis, con la rotación del propio planeta. La espiral debe tener unos 10 o 12 centímetros de diámetro. Esta forma geométrica actuará como un vórtice, un embudo invisible que atraerá y concentrará la energía del gradiente atmosférico. El resto del alambre permanecerá recto, como el mástil de una bandera. Ahora el segundo secreto, el que determina si la antena funciona o es un simple adorno, la instalación. No se clava en cualquier sitio ni de cualquier manera. Con una brújula, la misma que sus abuelos usaban para orientarse, localice el norte magnético. La espiral de su antena, el vórtice, debe apuntar directamente hacia el norte. Está alineando su pequeño motor con el gigantesco campo electromagnético de la Tierra. Clave el extremo recto del alambre en la Tierra, junto a la planta que quiera potenciar, o en el centro de su bancal. ¿A qué profundidad? Exactamente a 30 centímetros. Ni más ni menos. Esta es la capa del suelo donde el intercambio de iones y la corriente telúrica son más activos. Ya está. Ha construido un amplificador de energía vital. Ha reconectado su trozo de tierra a la batería infinita del planeta. Ahora le lanzo un desafío. No me crea a mí, no crea a los estudios. Desafíe al sistema con sus propias manos. El coste de este experimento es menor que el de un café,
Un trozo de alambre contra un siglo de mentiras industriales. Coloque una antena en una de sus plantas y deje otra idéntica justo al lado, sin nada. Riegue las dos por igual y observe. En unas pocas semanas la naturaleza le entregará un veredicto que ninguna corporación podrá silenciar. Verá la diferencia en el vigor, en el color, en el tamaño. Y mientras lo hace, mientras es testigo de esta física prohibida, hágase una sola pregunta. ¿Qué más podría cultivar? ¿Qué más podría crear? ¿Qué más podría sanar si el dinero no gobernara el mundo? Esta es solo una de las llaves que nos fueron arrebatadas. Tenemos el resto del llavero, si está listo para reclamar el arsenal completo de la autonomía. Suscríbase y active las notificaciones. El próximo archivo que vamos a desclasificar es una amenaza directa a la industria de los pesticidas. Y no querrá perdérselo.